Bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver las distintas bases de representación de los números enteros. Estamos habituados a la base decimal. En muchas ocasiones podemos representar números de esta manera. Digamos que tenemos el número siguiente, 67.531. De tal modo que tenemos las unidades, así que este 1 es igual a 1 por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 vale 1 y no haría falta ponerlo, por eso está en verde, pero bueno, lo ponemos igualmente para observar el comportamiento de cómo expresar un número decimal en sus sucesivas partes. Tenemos el 3, así que serían las decenas, así que es 3 por 10 elevado a 1. Luego las centenas, y ese 5 es igual a 5 por 10 elevado a 2. Millares, 7 por 10 elevado a 3. Decenas de millares, 6 por 10 elevado a 4. Pero igual que tenemos esta base, b mayor que 1, que en este caso es 10, podríamos tener cualquier otra base. Como tenemos 10 dedos en la mano y en la prehistoria contábamos con los dedos de la mano, es relativamente natural utilizar una base que utilice el 10. En otras civilizaciones extraterrestres quizás no tengan dedos o tengan algo equivalente y su número de dedos sea distinto, así que utilizarán bases distintas. De hecho, había antepasados nuestros, peces de transición, casi hasta animales de tierra firme, que contaban con un número distinto de dedos. Al final solamente quedaron con aquellos que tenían estos 10 protodedos, y es lo que nosotros hemos heredado. Así que este 10 es en realidad no algo mágico, sino algo cultural. Obviamente el problema que tenemos es que en la informática ese 10 no suele ser muy habitual. Y a veces se utiliza el binario. ¿Por qué? Porque el binario es un sistema sencillo de representar lo que está encendido y apagado. Apagado 0, encendido 1. También a veces se utiliza el octal, que es base 8, o el hexadecimal en base en 16. Tenemos el siguiente teorema, sea b, un número mayor que 1, que es natural, y esta va a ser nuestra base de representación. Entonces, cualquier número entero positivo se puede expresar de manera única como la siguiente suma. Una serie de productos, de tal modo que tenemos un a que multiplica la base elevado a k, más un k menos 1 que multiplica a esa misma base elevado a k menos 1, y así sucesivamente, todos esos sumados. Pues bien, esa manera es la que vamos a utilizar para representar muchísimos otros números, utilizando además distintas bases. Pero, como esto es muy largo, solamente nos hace falta tener en cuenta estos a's, estos de aquí, ponerlos todos juntos, de esta manera, y especificar con un paréntesis en qué base nos movemos. Obviamente, cuando estamos en base 10, no hace falta ponerse esos paréntesis y ese índice 10 abajo que indica la base. Pero cuando estamos en binario, octal o hexadecimal, sí que hay que ponerlo. Entonces, normalmente tenemos una serie de bases que son las que normalmente se utilizan, la base decimal, la octal, la hexadecimal o la binaria. En la base decimal corremos el 0 justo cuando llegamos después del 9. En lugar de inventarnos un numerito más o yo que sé, lo que hacemos es ir al principio y le añadimos un 0 a la derecha. Y en el octal hacemos eso mismo cuando llegamos justo después del 7. No escribimos 8. Simplemente ponemos 1, 0 y ese es nuestro 8 en esa base en particular. En la base hexadecimal es un poquito más complicado porque no podemos utilizar 10, 11, etc. Así que lo que nos hacemos es inventarnos unos nuevos dígitos, unos nuevos símbolos que van a ser A, B, C, D, E y F. Y esos números van a corresponder a 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Justo al pasar de 15 a 16 es cuando corremos el 0. De tal modo que en hexadecimal 1, 0 es 16. Lo malo es que estos números, a nuestro entender, de base 10, porque estamos ya muy acostumbrados culturalmente a nuestra base, no nos dicen gran cosa. A un ordenador sí, pero a nosotros no. Entonces se nos plantean dos tipos de problemas. Uno es cómo, dada una expresión de un entero, una base b, obtener la expresión de dicho entero en la base decimal. Y lo contrario,
dada una expresión de un entero en una base decimal, obtener la expresión de dicho entero en la base correspondiente que sea pues, mayor que 1, sea octal, hexadecimal, etc. Veamos el primer caso. Dada una expresión de un entero en una base B, obtener la expresión de dicho entero en la base decimal. Esto es lo que a nosotros pues, nos parece más intuitivo, de tal modo que si un ordenador nos escupe un binario, un octal o un hexadecimal, pues que sepamos cómo es eso en decimal, que es lo que a nosotros nos interesa. Pues bien, tenemos nuestro número n en la base correspondiente, que es representado de esta manera, como una secuencia de estas AES, de tal modo que en realidad es un sumatorio, ¿verdad?, de todos estos productos, dependiendo de la base en cuestión. Por ejemplo, en binario la base va a ser 2. Si tenemos este caso 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿verdad?, en base 2. Vemos que para el primer caso no tenemos nada, que sería el 2 elevado a 0, así que no ponemos nada. 2 elevado a 1 tampoco. Esta ya sí que es para 2 elevado a 2, ya tenemos. Para 3 no tenemos nada, pero para 4 ya sí. Para 5 nada. Para 6 ya sí y para 7 ya sí. De esta manera es muy sencilla. Lo que ocurre es que los números suelen ser largos, pero si nos fijamos, pues la manera de traducirlo es muy sencillita, muy fácil. En octal se puede complicar un poquito más. Si tenemos este número en octal, pues tendríamos que el primer número aquí sería 3 por 8 elevado a 0, que es 1. El siguiente sería 2 por 8 elevado a 1. No hay para este y para este, pero sí para el siguiente, que sería ya 8 elevado a 4, que multiplica a 3. Y así sucesivamente. De tal modo que ya, pues, sumando todo esto, pues ya nos daría el número en base decimal. Hexadecimal, pues un poco pues, similar. Aquí tenemos BB34 en base 16. Pues sería 4 más 16 veces, ¿verdad? 3. Es 16 elevado a 1. Siguiente sería 16 elevado a 2. Y B valía 11. Y el siguiente es 16 elevado a 3, que además B vuelve a valer 11. Así que sumamos todo esto y ya nos da 47.924. El otro problema es un poquito más complicado. Se ha dado una expresión de un entero en una base decimal, obtener la expresión de dicho entero en una base B mayor que 1, sea binaria, octal o hexadecimal. Para ello vamos a utilizar un algoritmo que es justo este de aquí, que si no se entiende es muy fácil verlo con un ejemplo. Veamos, tenemos este número de aquí. Nos piden calcular la expresión binaria de ese decimal, 241. Pues bien, hacemos lo siguiente. 241 lo dividimos entre 2 y da 120 más 1. Bajamos el 120, ahora es la siguiente línea. Lo dividimos otra vez entre 2 porque estamos en binario. Ahora nos da 60 más 0. Bajamos el 60 a la siguiente línea. Dividimos entre 2, así que nos da 30 más 0. Y así sucesivamente. Ahora empezamos a contar o desde aquí arriba, y en ese caso estaríamos empezando por la derecha, o desde aquí abajo y empezaríamos desde la izquierda. Si empezamos desde aquí arriba, esto es 1, 1. Es decir, los restos que hemos ido utilizando. 0 o obteniendo. 0, 0, 0, 0, 0 y finalmente 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora nos lo piden en octal. Tenemos este decimal, 12.345, y de cuál es su expresión en octal. Pues igual que antes hemos ido dividiendo por 2, ahora vamos dividiendo por 8. Así que dividimos 12.345 entre 8 y nos da 1.543 más 1. Nos da este de aquí, bajamos aquí, volvemos a dividir entre 8 y nos da 192 más 7. Bajamos 192, lo dividimos entre 8, nos da 24 más 0. Y así sucesivamente. De tal modo que vamos a colocar los restos. 17003, 17003. Le ponemos el 8, que indica la base en la que estamos, y ya lo tenemos.
Finalmente, hexadecimal. Tenemos este número decimal y vamos a pasarlo a hexadecimal. Igual, dividimos en este caso entre 16, que nos da a 11.070 más 10. Pasamos hasta aquí. Ahora lo que hacemos es dividir otra vez por 16 y nos da 691 más 14. Pasamos el 691 aquí, dividimos otra vez entre 16 y nos da 43 más 3 y así sucesivamente. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que, claro, este 10, este 14, esto es 11, esto está en forma decimal. Hay que traducirlo, ¿verdad?, a sus valores en letras. De tal modo que 10 era A, ¿verdad? Así que aquí tenemos 10, A, 14 era E, 3, 3, 11, B y finalmente 2. Y ya lo tendríamos. Como vemos, es relativamente sencillo. Lo único que hay que hacer es ir dividiendo por la base en cuestión e ir calculando los restos. Y bueno, pues nada más. Gracias por su atención.